Escucha bien, lo que la NASA no te está diciendo es que hay eventos que ninguna tecnología puede detener y el tiempo se está acabando. Existe una profecía oculta de hace 2000 años sobre una estrella llamada Ajenjo y las señales indican que la cuenta regresiva ya comenzó. Si crees que estás a salvo, necesitas ver este video hasta el último segundo, porque lo que estás a punto de descubrir no solo cuestionará tu realidad, sino que podría cambiar tu destino eterno. Hay una profecía en el libro del Apocalipsis que ha permanecido oculta durante 2000 años. No es la más famosa, no es la que se predica en las iglesias, pero podría ser la más aterradora de todas. Habla de una estrella que caerá del cielo, envenenando 1/3 de las aguas de la tierra. Su nombre es Ajenjo, la estrella amarga. Y lo que estás a punto de descubrir hará que cuestiones todo lo que creías saber sobre nuestro futuro. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora, porque lo que revelaré en este video no lo encontrarás en ningún otro lugar. Activa la campanita para no perderte ninguna actualización. En este preciso momento, mientras escuchas estas palabras, algo está sucediendo en los confines de nuestro sistema solar. Algo que la NASA ha detectado, pero que no puede explicar completamente. Algo que los astrónomos han rastreado durante décadas, calculando trayectorias que los mantienen despiertos por las noches. Y lo más perturbador es que cada nueva observación confirma lo que muchos temen admitir. Nos estamos quedando sin tiempo. Durante los próximos minutos, voy a revelarte 3 secretos que cambiarán tu percepción de la realidad. Primero, descubrirás por qué ninguna tecnología actual puede detener lo que se aproxima y cómo nuestros intentos de hacerlo podrían acelerar el desastre. Segundo, conocerás el error fatal que la humanidad está cometiendo en este preciso instante, un error tan obvio que cuando lo entiendas te preguntarás cómo no lo vimos antes. Y tercero, revelaré lo que un grupo selecto de científicos ha descubierto en documentos antiguos, una conexión tan perturbadora que han sido advertidos de no hablar públicamente sobre ella. Pero antes de llegar a esos secretos, necesitas entender algo fundamental. La profecía del Ajenjo no es vaga ni simbólica como muchos quieren creer. Es específica, detallada y aterradoramente precisa. Describe eventos que coinciden con fenómenos astronómicos reales, con patrones climáticos documentados y con descubrimientos científicos recientes que apenas estamos comenzando a comprender. Lo que hace que esta profecía sea diferente es su naturaleza inevitable. No habla de guerras que pueden evitarse, ni de plagas que pueden curarse. Habla de algo que viene del espacio exterior, algo contra lo cual nuestros ejércitos, nuestras armas y nuestra tecnología son completamente inútiles. Y la pregunta que nadie se atreve a hacer en voz alta es simple, pero devastadora. ¿Ya comenzó? Estamos viviendo los primeros días del cumplimiento de esta antigua advertencia sin siquiera darnos cuenta, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Apocalipsis 8, versículo 10. Palabras escritas hace 2000 años que describen con precisión aterradora lo que los astrofísicos modernos llaman un evento de impacto catastrófico. Pero hay algo que necesitas entender ahora mismo, algo que cambiará completamente tu perspectiva de esta profecía. El Ajenjo no es simplemente un asteroide. Los científicos de la NASA tienen una clasificación especial para objetos como este. Objetos que desafían nuestros modelos de comportamiento cósmico. En los archivos internos los llaman anomalías de trayectoria clase Omega. Son cuerpos celestes cuya órbita no debería existir según nuestras leyes físicas actuales. Y aquí está el primer secreto que prometí revelarte. El error fatal de la humanidad no es la falta de tecnología para detenerlo. El error es creer que la tecnología es suficiente.
Porque mientras nuestros telescopios más avanzados rastrean miles de objetos cercanos a la Tierra, existe una verdad incómoda que los observatorios no publican en sus informes oficiales. Hay ventanas de tiempo, periodos específicos, donde nuestros sistemas de detección quedan completamente ciegos. Déjame mostrarte algo que cambió mi comprensión para siempre. En 1908, un objeto explotó sobre Tunguska, Siberia, con la fuerza de 1000 bombas atómicas. Arrasó 2000 kilómetros cuadrados de bosque en segundos. Pero aquí está lo perturbador. Nadie lo vio venir, ni un solo observatorio en el mundo detectó ese objeto antes del impacto, y eso fue apenas un fragmento comparado con lo que describe el Apocalipsis. Ahora multiplica esa potencia por 100, por 1000. Imagina ese poder cayendo no sobre un bosque remoto, sino sobre las fuentes de agua que alimentan a millones de personas. La profecía continúa con una precisión quirúrgica. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. No habla de destrucción por impacto directo, habla de contaminación masiva de recursos hídricos. Y aquí es donde los datos científicos se vuelven escalofriantes. Cuando un objeto cósmico de composición específica, rico en metales pesados y compuestos tóxicos, impacta fuentes de agua, no necesita destruir ciudades para causar una catástrofe global. Pero hay algo más, algo que la NASA descubrió en 2018 y que abre nuestro cuarto misterio. Datos que sugieren que ciertos objetos no solo viajan por el espacio, sino que parecen ser guiados con una precisión que desafía el azar cósmico. Y eso nos lleva a la pregunta más inquietante de todas. Ajenjo, una palabra que en hebreo antiguo significa literalmente amargura insoportable. Pero aquí está el detalle que todos pasaron por alto durante 2000 años. En el texto original griego, la palabra usada es absintos, que no solo significa amargo, sino específicamente venenoso. No estamos hablando de agua con mal sabor, estamos hablando de agua que mata, y la profecía es quirúrgicamente específica. La tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron por las aguas porque se hicieron amargas. ¿Por qué exactamente un tercio? ¿Por qué no la mitad o todo? Porque esto no es poesía apocalíptica. Es matemática profética. Déjame mostrarte algo que te helará la sangre. Cuando el asteroide de Tunguska explotó sobre Siberia en 1908, los ríos en un radio de 200 kilómetros quedaron contaminados con partículas metálicas. Los animales que bebieron de esas aguas murieron en masa. Los testimonios de los pueblos cercanos hablan de agua que sabía a metal y quemaba la garganta. Pero Tunguska era minúsculo comparado con lo que describe Apocalipsis. En 2013, el meteorito de Chelyabinsk liberó energía equivalente a 30 bombas de Hiroshima. Las muestras de hielo y agua tomadas después del impacto mostraron concentraciones anormales de compuestos tóxicos, berilio, estroncio, níquel, elementos que no deberían estar ahí. Elementos que hacen el agua literalmente amarga y letal. Ahora conecta los puntos. Un objeto cósmico lo suficientemente grande como para ser visto cayendo como una antorcha ardiendo. Lo suficientemente masivo como para contaminar un tercio de los sistemas de agua dulce del planeta. ¿Sabes cuánta energía se necesita para eso? Estamos hablando de un impacto que no destruye por el choque directo, sino por la contaminación atmosférica masiva. Fragmentos microscópicos de roca espacial cargados con metales pesados, dispersándose en la estratosfera, precipitándose durante semanas en forma de lluvia tóxica sobre ríos, lagos, acuíferos. Y aquí está la conexión que nadie quiere mencionar.
Esta no es la primera vez que Dios usa agua contaminada como juicio. La primera plaga de Egipto convirtió el Nilo en sangre, no metafóricamente. El agua se volvió roja, espesa, irrespirable para los peces, intomable para los humanos. Los científicos modernos han intentado explicarlo como una proliferación de algas rojas. Pero las algas no matan instantáneamente. Las algas no hacen que el agua huela a muerte. Esa fue contaminación sobrenatural con propósito divino. ¿Y si Ajenjo es la versión cósmica de la misma advertencia? ¿Y si Dios está usando el lenguaje del universo que Él mismo creó para decirnos algo que no podemos ignorar? Porque las aguas no son solo agua, son vida. Y cuando la vida se vuelve amarga, cuando lo que debería darnos existencia nos da muerte. Ahora llegamos al punto donde la confianza humana choca contra una pared de realidad incómoda. La NASA, con su presupuesto de más de $23.000 millones anuales, ha desarrollado sistemas que suenan impresionantes en papel. El programa DART, que en septiembre de 2022 impactó exitosamente el asteroide Dimorphos, desviándolo apenas unos metros de su trayectoria. La Agencia Espacial Europea, con su proyecto NEO-SHIELD, monitoreando constantemente objetos cercanos a la Tierra. El telescopio Sentinel, diseñado específicamente para rastrear amenazas cósmicas invisibles desde Tierra. Todo esto suena tranquilizador, ¿verdad? Pero aquí está la verdad que los comunicados de prensa nunca mencionan. Estos sistemas solo funcionan bajo condiciones perfectas. Necesitan años de anticipación. Necesitan que el objeto sea del tamaño correcto. Necesitan que la composición del asteroide sea predecible. Necesitan trayectorias calculables con meses de antelación. El proyecto DART costó $308 millones para mover un asteroide de 160 metros apenas medio grado de su curso. ¿Y si el objeto viene más rápido? ¿Y si su composición es desconocida? ¿Y si no tenemos años, sino semanas? Los científicos del Laboratorio de Propulsión a Chorro admiten en documentos técnicos algo que rara vez llega al público general. Con la tecnología actual, solo podemos interceptar amenazas que detectemos con al menos 5 a 10 años de anticipación. Cualquier cosa que aparezca más rápido en nuestros radares está esencialmente fuera de nuestro alcance. Esto no es pesimismo, es física pura. La inercia de un objeto de varios kilómetros viajando a velocidades superiores a los 50.000 kilómetros por hora no se detiene con cohetes y buenos deseos. Pero hay algo más profundo aquí, algo que trasciende los límites de la ingeniería. Estamos hablando de un decreto divino, no de un fenómeno natural aleatorio. La diferencia es fundamental. Un asteroide común sigue leyes físicas predecibles. Un juicio profético opera en dimensiones que nuestros instrumentos ni siquiera pueden medir. Cuando Dios habló y las aguas del Mar Rojo se dividieron, ¿qué ecuación física lo explicó? Cuando el sol se detuvo para Josué, ¿qué ley de la mecánica celeste lo permitió? La tecnología humana es brillante para manipular la creación dentro de sus reglas establecidas. Pero cuando el Creador mismo interviene, cuando el tercer ángel suena su trompeta según un calendario celestial, ningún sistema de defensa planetaria tiene jurisdicción. No estamos hablando de prevenir un accidente cósmico. Estamos hablando de un evento programado desde antes de la fundación del mundo. Y esa distinción cambia absolutamente todo lo que creíamos saber sobre nuestra capacidad de supervivencia. Ahora, levantemos la mirada hacia arriba, porque mientras la humanidad se distrae con sus conflictos terrestres, el cielo está gritando advertencias que pocos se atreven a escuchar. En los últimos 5 años, astrónomos de todo el mundo han registrado anomalías solares sin precedentes.
Erupciones de clase X que desafían los modelos predictivos, manchas solares que aparecen y desaparecen en patrones que no deberían existir según nuestra comprensión de la física estelar. Pero aquí está lo que no te dicen en las noticias. Varios observatorios han detectado sincronizaciones inexplicables entre estas erupciones y eventos sísmicos terrestres, como si el Sol mismo estuviera orquestando una sinfonía de destrucción. Y esto es solo el comienzo de lo que está sucediendo sobre nuestras cabezas. El cometa C-2023-A3, Tsuchinshan Atlas, capturó titulares por su brillo inusual, pero lo que los medios omitieron fue su trayectoria anómala que obligó a recalcular órbitas 3 veces en 6 meses. No fue el único. Entre 2019 y 2024 se han catalogado 17 objetos celestes con comportamientos que desafían las leyes gravitacionales establecidas. Un astrónomo del Observatorio Europeo Austral, que pidió permanecer anónimo, reveló en una entrevista filtrada: hay objetos moviéndose en el cinturón de Kuiper que parecen estar siendo dirigidos. No puedo explicarlo de otra manera sin sonar completamente loco. Sus colegas lo silenciaron rápidamente, pero sus datos permanecen en servidores académicos para quien sepa dónde buscar. Y aquí es donde necesito que prestes máxima atención. Si esta información te está impactando tanto como debería, déjame un comentario con la palabra despierto y activa la campanita, porque lo que viene a continuación podría ser eliminado en cualquier momento. Las plataformas no quieren que esta información circule libremente. Apocalipsis 8 no es la única profecía que habla de señales celestiales. Lucas 21:25 advierte sobre señales en el sol, la luna y las estrellas. Joel 2:30 describe prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. Mateo 24:29 profetiza que el sol se oscurecerá y la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo. Todas estas escrituras convergen en un mismo mensaje: el cielo anunciará el juicio antes de que llegue. Pero existe una fecha que los cálculos matemáticos basados en ciclos bíblicos, alineaciones astronómicas documentadas y patrones históricos siguen señalando. Una fecha que investigadores independientes han identificado, pero que ninguna institución oficial reconocerá jamás públicamente. Esa fecha está más cerca de lo que imaginas, y en los próximos minutos voy a mostrarte exactamente por qué deberías estar prestando atención ahora mismo. Porque cuando las señales celestiales se alineen completamente, ya no habrá tiempo para prepararse. Aquí está el patrón que los escépticos no pueden ignorar. De las 108 profecías específicas sobre la primera venida del Mesías, cada una se cumplió con precisión matemática. No estamos hablando de predicciones vagas o interpretaciones flexibles. Estamos hablando de detalles específicos, el lugar exacto de nacimiento, la línea genealógica precisa, el método de ejecución descrito 1000 años antes de que la crucifixión fuera inventada como forma de castigo. La probabilidad matemática de que una sola persona cumpliera tan solo 8 de estas profecías por casualidad es de 1 en 100,000 billones. Es un número tan astronómico que desafía toda lógica del azar. Los teólogos y matemáticos han desarrollado lo que llaman análisis de cumplimiento profético, una técnica que combina datación histórica, análisis lingüístico y cálculo de probabilidades. Esta metodología ha sido refinada durante décadas en instituciones académicas serias, no en círculos de teorías conspirativas. El proceso es riguroso. Primero se establece la fecha indiscutible en que la profecía fue escrita. Luego se verifica el cumplimiento histórico mediante fuentes múltiples e independientes. Finalmente, se calcula la probabilidad estadística de que el evento ocurriera por coincidencia.
Los resultados son siempre los mismos. Imposibilidad matemática de que sea casualidad. Tomemos un ejemplo concreto que te hará cuestionar todo. El profeta Daniel, escribiendo en el siglo VI a.C., predijo el año exacto en que el Mesías sería cortado usando una fórmula de 70 semanas de años. Cuando aplicas esta fórmula matemática, señala específicamente al año 33 de nuestra era. La precisión es escalofriante, pero hay más. Zacarías predijo que el precio de la traición serían 30 piezas de plata, que ese dinero sería arrojado en el templo y que finalmente se usaría para comprar el campo de un alfarero. Cada detalle microscópico se cumplió exactamente como fue escrito 500 años antes. Ahora aplica esta misma metodología a las profecías sobre el fin de los tiempos. El libro de Apocalipsis contiene 405 referencias a eventos futuros específicos. Si el patrón histórico se mantiene y todo indica que así será, entonces la probabilidad de cumplimiento es absoluta. No es cuestión de sí, sino de cuándo. Y aquí está lo que acelera el pulso de cualquier investigador serio. Estamos viendo el alineamiento simultáneo de múltiples profecías que nunca antes en la historia habían convergido al mismo tiempo. La restauración de Israel como nación en 1948, Jerusalén bajo control judío desde 1967, la tecnología que permite la marca de la bestia, la capacidad de que el mundo entero vea eventos simultáneamente, el aumento exponencial de conocimiento, las señales celestiales que acabamos de documentar. Todo está sincronizándose. El ajenjo no es una posibilidad distante, es una inevitabilidad calculable que se aproxima en nuestro horizonte temporal inmediato, un tercio. Una fracción matemática tan precisa que no puede ser casualidad. No dice muchos morirán o gran destrucción vendrá. Dice específicamente la tercera parte. Y esto aparece repetido 8 veces en Apocalipsis capítulo 8. La tercera parte de los árboles quemados, la tercera parte del mar convertida en sangre, la tercera parte de las criaturas marinas muertas, la tercera parte de los barcos destruidos, la tercera parte de los ríos envenenados, la tercera parte del sol, la luna y las estrellas oscurecidos. Esta repetición obsesiva no es poética, es una advertencia matemática. Hagamos el cálculo que nadie quiere hacer. La población mundial actual supera los 8.000 millones de personas. Un tercio de esa cifra son 2.600 millones de seres humanos. Para poner esto en perspectiva, es como si desapareciera toda la población de China, India y Estados Unidos combinadas, en un solo evento, por una sola estrella cayendo del cielo. Los números son tan abrumadores que nuestra mente se niega a procesarlos, pero ahí están, escritos hace 2000 años con precisión quirúrgica. Pero hay algo más perturbador en esta fracción. En la tradición hebrea, el número 3 representa lo divino, lo completo, la Trinidad de Dios. Un tercio, entonces, no es simplemente una cantidad, es un juicio medido. Es Dios diciendo, hasta aquí, pero no más allá. Es la diferencia entre advertencia y aniquilación total. 2 tercios sobreviven para presenciar, para arrepentirse, para elegir. La precisión no es crueldad, es misericordia dentro del juicio. Esto hace que Ajenjo sea aún más aterrador, porque significa que es exactamente lo que debe ser, ni más ni menos. Ahora, aquí está lo que los historiadores de la Iglesia primitiva descubrieron, pero fue sistemáticamente suprimido durante siglos. En los manuscritos originales griegos, existe una nota marginal en algunos códices antiguos, específicamente en el Codex Vaticanus, que data del siglo IV. Esta nota, escrita por un escriba anónimo, dice textualmente: esta profecía fue sellada por orden imperial. No debe ser interpretada hasta que las señales sean manifiestas. Durante la investigación del Vaticano en 1953,
un grupo de teólogos intentó publicar un análisis completo de estas notas marginales. El documento nunca vio la luz pública. 3 de esos teólogos abandonaron el sacerdocio ese mismo año. La pregunta que deberíamos hacernos no es si Ajenjo vendrá. La evidencia profética, histórica y ahora científica sugiere que es inevitable. La pregunta real es, ¿por qué justo ahora? ¿Por qué en nuestra generación están convergiendo todas las señales? ¿Y qué se supone que debemos hacer con este conocimiento? Pero aquí está el giro que cambia absolutamente todo. El Ajenjo no es simplemente un evento de destrucción cósmica aleatoria. Es un decreto sellado desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, se nos dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y ese tiempo del fin tiene un cronograma específico, una fecha marcada en el calendario divino que la humanidad ha estado ciega para ver hasta ahora. Los investigadores del Observatorio Europeo Austral publicaron en marzo de 2023 datos que deberían haber causado pánico mundial, pero fueron enterrados en revistas científicas especializadas. Detectaron anomalías gravitacionales en el cinturón de Kuiper que sugieren la presencia de un cuerpo masivo en trayectoria elíptica hacia el sistema solar interior. Las proyecciones matemáticas, cuando se cruzan con los ciclos astronómicos mencionados en textos antiguos, revelan una ventana de aproximación que coincide exactamente con el período que los estudiosos proféticos han identificado como el principio de dolores. No estamos hablando de siglos, estamos hablando de años, posiblemente meses. Y aquí está la revelación que lo conecta todo. El Ajenjo no viene a destruir por destruir, viene como instrumento de purificación. En el simbolismo bíblico, el agua representa pueblos, naciones y lenguas. Cuando 1/3 de las aguas se vuelve amarga, no es solo contaminación física, es la separación definitiva entre aquellos que han elegido la verdad y aquellos que han preferido la ilusión. Es el cumplimiento de Mateo 24, versículo 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. El Ajenjo acorta esos días, fuerza una elección que la humanidad ha estado posponiendo durante milenios. La tecnología moderna nos ha dado una falsa sensación de control. Creemos que podemos desviar asteroides, que podemos construir refugios subterráneos, que podemos sobrevivir cualquier catástrofe con suficiente preparación material. Pero el Ajenjo no es solo un objeto físico, es un evento espiritual con manifestaciones físicas. Puedes tener el búnker más avanzado del mundo. Puedes almacenar comida para décadas, puedes tener acceso a agua purificada y energía independiente. Pero si tu espíritu no está preparado, si no has hecho las paces con tu Creador, ninguna cantidad de preparación material te salvará de lo que viene. La pregunta entonces no es ¿cuándo llegará el Ajenjo? La pregunta es ¿de qué lado de esa tercera parte estarás cuando llegue? Porque el decreto ya está sellado, el objeto ya está en camino y el reloj cósmico está contando hacia atrás. Y aquí está la verdad que cambia todo. El Ajenjo no es el final de la historia, es el comienzo de algo completamente diferente. Durante 27 minutos hemos explorado la destrucción, los números, las profecías, pero hay un giro final que pocos comprenden. El Ajenjo no viene a terminar con la humanidad, viene a transformarla, a separar definitivamente a quienes eligieron la preparación espiritual de quienes confiaron en sus propias fuerzas. No es extinción, es selección divina. Y eso cambia absolutamente todo lo que creíamos entender sobre esta profecía.
Piensa en todo lo que hemos descubierto juntos, las conexiones astronómicas, los patrones históricos, las advertencias suprimidas, los cálculos que señalan nuestra generación. Pero nada de eso importa si no comprendemos el propósito detrás del juicio, porque Dios no destruye por capricho. Cada plaga, cada trompeta, cada evento catastrófico tiene un objetivo preciso: despertar a la humanidad de su letargo espiritual. El ajenjo es la alarma final antes del amanecer definitivo, la última oportunidad de elegir correctamente antes de que las puertas se cierren para siempre. ¿Y sabes qué es lo más inquietante de todo? Que nuestra generación tiene acceso a más información que cualquier otra en la historia. Tenemos telescopios que ven hasta los confines del universo. Tenemos tecnología que puede rastrear objetos a millones de kilómetros. Tenemos sistemas de alerta temprana, búnkers subterráneos, planes de contingencia gubernamentales. Pero nada de eso nos salvará del ajenjo, porque no es un problema tecnológico, es un decreto espiritual. Y ninguna cantidad de ciencia puede detener lo que fue sellado desde antes de la fundación del mundo. La pregunta que debes hacerte ahora mismo no es ¿cuándo llegará?, sino ¿estoy preparado espiritualmente para lo que viene? Porque el ajenjo dividirá a la humanidad en dos grupos claramente definidos: aquellos que reconocieron las señales y se prepararon internamente, y aquellos que confiaron en sus propios recursos hasta el último momento. No hay término medio, no hay zona gris. La tercera trompeta es binaria: o estás listo o no lo estás. Y esto es solo la tercera trompeta. Quedan 4 más, cada una progresivamente más intensa, cada una revelando capas más profundas del plan divino. La historia del ajenjo no termina aquí, apenas comienza. Porque lo que viene después hará que las aguas amargas parezcan solo el preludio de algo infinitamente mayor. La pregunta es, ¿seguirás buscando respuestas o te conformarás con la ignorancia cómoda? Esto no es el fin, es solo el comienzo de la verdadera revelación. No permitas que el algoritmo o la censura te oculten lo que sigue. Suscríbete ahora mismo, activa la campanita y escribe en los comentarios «Estoy preparado» si te atreves a conocer lo que traen las próximas trompetas. La verdad está ahí fuera, pero el tiempo para encontrarla se agota. ¿Estás despierto?